Desde la ciudad de Nueva York, el Ministerio Bendición presenta su programa Mi Amigo Jesús. Mi amigo Jesús, el Santo, el Dios de Israel. Feliz sábado, hermanos. Mi nombre es Frank y tuve el privilegio de conocer a Jesús a los 17 años. El pastor pensaba que la hermana y la hermana pensaba que el pastor, porque me visitaban días diferentes y nadie me estaba dando estudios bíblicos, y entré a esta iglesia sin conocer la doctrina. Me dijeron, ¿está listo? Y yo estaba listo, yo amaba a Jesús, creo que sí, porque he aguantado 15 años aquí. He durado con su poder y su amor. Quiero darle las gracias a mi Señor por lo que hizo en nuestra vida, no solo en la mía, sino en la tuya también. ¿Qué les parece si antes de predicar lo invitamos una vez más a Él, a nuestro corazón, y le pedimos que nos perdone y nos ayude? Vamos a pedir al Señor. Si mi pueblo orara, dice, yo lo escucharé desde las alturas de los cielos. Vamos a ponernos de rodillas porque Él es digno de ser adorado por nosotros. Él se merece toda honra y toda gloria. Padre nuestro, Señor, gracias por haber puesto tus ojos sobre nosotros, por habernos mirado, y en tus propósitos y en tu corazón, Señor, nos pusiste con amor en tus planes. Padrecito lindo, sabemos que no somos capaces. Estamos llenos de temor, de ansiedad. Nos mueven las cosas que están alrededor. Perdónanos, porque si tan solo te hubiéramos dado una oportunidad, tú hubieras transformado totalmente nuestras vidas. Pero hemos sido duros de corazón y no queremos darte todo lo que tenemos. Perdónanos, Señor, y enséñanos que la grandeza de la vida no está en lo que tenemos, no en cuántas cosas tenemos, sino cuánto tú estás en esas cosas. Te pido que nos bendigas con tu Espíritu Santo. Padrecito lindo, tú conoces quiénes están aquí necesitados de tu Espíritu. Tú sabes quiénes realmente tienen su mirada fija en las cosas celestiales. Y los que aún no lo tienen, los que aún están en el mundo, Señor, conviértelos, conmuévelos, Señor, constríñelos con tu Espíritu Santo, para que todos los que estamos aquí podamos entrar a tu reino. Perdónanos, Señor, y danos sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra y guardarla en el corazón. Que no solo quede en las mentes, que no miren al instrumento, que puedan poner sus ojos en ti, para que seas tú el que los transforme. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos queridos, vamos a leer las Sagradas Escrituras en Mateo 17. San Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó, dice, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. En una oportunidad que tuve hace unos meses atrás, les prediqué acerca de una tempestad que viene sobre la iglesia y el mundo. Una tempestad que está anunciada. Dice la Biblia que cuando Jesús predicó estas profecías, Él les habló aparte también. Era un sermón privado, no era para una gran multitud. De igual manera, aquí los tomó aparte, dice, de manera privada. Y en el versículo 2, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mire qué lindo. Jesús dejó que ellos pudieran ver lo que había más allá de nuestra humanidad que Él vestía, y pudieron ver la gloria del Señor Jesús. Y entonces dice que en el versículo 3 dice que aparecieron en ese instante. Mire qué lindo el orden. Primero Cristo se transfigura, y luego aparecen Moisés y Elías hablando con Él. La ley y los profetas representan a Moisés y a Elías. Mire qué lindo.
De manera que Dios, para establecer y confirmar la magnitud y el poder y la eficacia de este mensaje de la ley y los profetas, resucita a Moisés de entre los muertos para demostrar que Él resucitará a sus hijos cuando Él aparezca, y transforma en un abrir y cerrar de ojos a Elías y lo lleva con vida, sin ver la muerte, en una carroza de fuego, para representar a los que estaremos vivos cuando Jesús aparezca. Y la Biblia dice que este mensaje apareció al lado de Jesús, la ley y los profetas, ¿verdad? Y Jesús dijo: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. También nos dijo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. El mensaje que nosotros traemos no lo podemos acomodar a nuestra vida. Debemos nosotros de acomodarnos al mensaje, pero no acomodar el mensaje a nosotros. Versículo 10. Bueno, sabemos que apareció la nube y el Padre decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, decía, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, cuando Juan el Bautista miró a Jesús, dijo también: este es el Cordero de Dios. Y cuando Jesús aparezca, los redimidos lo vamos a reconocer, vamos a decir: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Así que no nos será extraño reconocer a Jesús, porque Él simplemente crecerá en gloria en nosotros. Ya hemos sido justificados. ¿Cuántos dan un amén por eso? Ya hemos sido santificados. ¿Cuántos dan un amén por eso también? Todavía no hemos sido glorificados, pero pronto seremos glorificados. Pronto se verá lo que hay en nosotros. El versículo 10 dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque vieron que Elías apareció después. Versículo 11: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero, gloria a Dios, y restaurará ¿cuántas cosas? ¿No le parece a usted que son buenas noticias oír de que Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas? ¿No le parece a usted que la iglesia anda como media chueca, así como media renquita? Que no se sabe, no estamos todos los que somos y no somos todos los que estamos. ¿No siente usted como que hay más cizaña que trigo en la iglesia? Como que dan ganas de irse, de no volver a venir, ¿verdad? Mire, la Biblia dice que el Espíritu Santo va a restaurar todas las cosas. Le voy a probar en Hechos el versículo 12, leamos un poquito. Dice: mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron. Oiga qué lindo, no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Le ha pasado a usted que en vez de ser usted guiado por Dios, a usted le gusta estar guiando a la gente y a las cosas? Tenga cuidado, porque la Biblia dice que ellos hicieron con Juan todo lo que quisieron. Así también padecerá de ellos el Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Quiere decir que para Jesús, Elías no es que va a venir otra vez, no es que Elías va a venir otra vez redivivo, o va a aparecer ahí, va a bajar del cielo y va a volver, no. Sino que el espíritu y el poder de Elías va a estar en nosotros, como lo estuvo en Juan. Por eso el ángel Gabriel en Lucas 1:17 le dijo a Zacarías, su padre: e irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, hablando de Juan el Bautista, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dice la Escritura. ¿Cómo bien dispuesto? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir un pueblo bien dispuesto? El mensaje de Elías no es un mensaje dulce. ¿Han leído ustedes en Apocalipsis 10 y en Ezequiel 2 que Dios le dio a sus siervos un librito? Y que el librito era como al principio en el paladar. Era dulce, era sabroso. Pero después, cuando le cayó en el vientre, ¿qué pasó? Se amargó. Y el mensaje al principio no fue glorioso, no fue bonito, nos podían sacar los ojos por el mensaje. Pero después nos dimos cuenta que el mensaje había que tener compromiso. Igual le pasó al pueblo de Israel. Al principio se alegraron con Jesús, todo el mundo alegre con los milagros, pero ya cuando Jesús les dijo que tenían que entregarse y comprometerse, ahí ya muchos dejaron de seguir a Jesús. Y ya cuando lo vieron así golpeado con cadenas que no se liberaban, lo crucificaron, lo condenaron al final. Así somos todos los seres humanos. Mire, el mismo Juan que había oído la voz de Dios, Dios le había dicho: sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo, ese es
el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y yo lo vi, dijo Juan, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios, dijo Juan. Pero después en Mateo 11 le mandó 2 mensajeros desde la cárcel y le dijo: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Porque el ser humano es así, se olvida de las cosas que Dios le da. Mira, hermanos, abramos un poquito los ojos. ¿Qué sería de usted si Dios no lo hubiera escogido? ¿Qué sería? ¿Dónde estaría usted ahora si Dios no lo hubiera traído a este mensaje? ¿Qué clase de persona sería usted si no conociera a Jesús? Lo que pasa es que nos gusta jugar al gato y al ratón con el Señor, ¿verdad? Y Él nos conoce. La Biblia dice que Elías vendrá y restaurará ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y tendrá un pueblo dispuesto para recibir el Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 20. Vamos rapidito, mire qué lindo. Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 20. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? No los oigo a todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Gloria a Dios, amén. Vamos a leer Hechos 3:19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. O sea, dejen de estar jugando con el pecado. Dejen de dejarse dominar por el pecado. Dejen de estar peleando con el pecado. Conviértanse, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto, versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, o sea, retenga. Jesús está retenido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de ¿cuántas cosas? De todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de este tiempo antiguo. Ahora fíjese bien, ¿cuándo vendrá ese tiempo de restauración de todas las cosas? Parece que nunca va a venir. ¿Será que el Espíritu Santo no quiere venir a la iglesia con poder, hermanos? ¿Será que el Espíritu quiere estar así retenido y que pase el tiempo y usted se envejezca y muera en el desierto como el pueblo de Israel, que ya estando al límite no podía entrar por su cobardía? ¿Será que somos nosotros los que estamos impidiendo que el Espíritu Santo llegue con poder a nuestra vida? ¿No será que hay pecado en los líderes y en los laicos, hermanos queridos? ¿No será que estamos haciendo las cosas bajo nuestros intereses materiales y temporales en vez de fijar la mirada en las cosas eternas? Hermanos, recuerden que Dios es defensor de las viudas y padre de huérfanos, y el Señor Jesús nos ha dado el cometido de primero servir antes de ser servidos. Nos hemos vuelto en un montón de pidigüeños, iglesieros, sabatistas, calientabancas, pero no tenemos a Cristo en nuestro corazón. No estamos llenos de Jesús. Nos pasa como los judíos que tenían sábado, no comían cerdo, tenían templo, iban a la sinagoga, tenían la escritura, tenían maestros, pero no tenían a Jesús. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Cuando Jesús estaba en la tierra, Él tuvo que lidiar con una iglesia enferma. Dice la Biblia que los discípulos peleaban entre ellos a ver quién era el primero. ¿Y por qué lo hacían? Porque Jesús no estaba con ellos. Cuando usted mira eso, es que Jesús no está allí. Porque cada vez que Jesús no estaba, ellos hacían eso, ¿verdad? Y también dice ¿qué más dice? Que Judas lo vendió y Pedro lo negó ¿cuántas veces? Y dijo: voy a ir hasta la cárcel y hasta la muerte voy a ir. Y a la hora de la verdad, el hombre se echó para atrás y lo negó 3 veces. ¿Sabe cuándo pudo cumplir Pedro eso? Cuando llegó el Espíritu Santo a su vida. La Biblia dice que Pedro fue llevado a la cárcel y al final fue muerto por su Señor, ¿sí o no? Él pudo cumplir lo que le prometió a Jesús, pero lo hizo hasta que llegó el poder del Espíritu Santo. De igual manera, la iglesia no puede ser restaurada. Mis palabras no te pueden cambiar, yo no te puedo cambiar a ti. Pero el Espíritu Santo quiere venir ahora, a este momento, a la iglesia. No mañana, no después, ahora. ¿Cuántos creen eso? No todos dicen amén. Jesús dijo: yo me voy, pero va a venir otro, va a venir el otro, y ese dará testimonio de mí y convencerá al mundo. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Convertíos y arrepentíos. Lo primero que te enseña es tu pecado.
La iglesia no necesita que se le siga diciendo lo que ya sabe. A la iglesia hay que decirle su pecado, hermanos queridos. Por eso existe la carta de la Odisea. La hermana White dice en Primeros Escritos, página 270, que algunos no soportarán el testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de Jehová levantará bandera también contra ellos. Y eso causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Sabe cuál es el zarandeo? No es andarse saliendo de la iglesia y andarse metiendo ahí con otra gente que están en lo mismo. Cambiar de lugar no cambia de Señor, hay que cambiar de Señor. Lo que hace el zarandeo es los que se humillan delante de la presencia de Dios y los que siguen indiferentes con sus afanes y sus quehaceres. La Biblia dice que hay solo un grupo, los que adoran en espíritu y en verdad. Solo hay un adorador y solo tienes esta vida para entregarte a Dios. ¿Cuándo te vas a entregar? ¿Cuándo va a ser el día que por fin dirás al Señor: tú eres mi motivo, tú eres mi amigo, tú eres mi religión, tú eres mi sábado, tú eres mi reposo, tú eres mi diezmo, tú eres mi excelencia en mi vida? ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando dejemos de mirarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que la iglesia sabía, oiga bien, Jesús les dijo: me voy, pero va a venir el Consolador. Y les dijo: quédense en Jerusalén, ahí donde me negaron, donde me vendieron, ahí quédense. Ahí van a lavar sus trapos sucios. Ahí se quedan. Se me quedan en la iglesia hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces, cuando ellos supieron que venía la promesa, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia puso de su parte también, ¿sí o no, hermanos queridos? La iglesia creó condiciones para el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dice la Biblia que hicieron? Se pusieron en oración, unánimes, juntos, ¿en qué? En oración. Ahora le voy a leer lo que está pasando ahora. Vamos a Lucas 17. Antes de que venga el tiempo de la restauración de todas las cosas, hay un tiempo de apostasía dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Se lo voy a mostrar con la escritura. Vamos a San Lucas 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Oiga bien, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. ¿Cómo que el reino de Dios está entre vosotros? Yo miraba que Jesús era un carpintero, no estaba con su trono de gloria. ¿Por qué dice el reino de Dios está entre vosotros? Porque estaba en la gracia del Señor Jesucristo. Ya el reino de Dios estaba entre ellos en el carácter, en la obra, en la paciencia, en el amor de Jesucristo. La iglesia debe ser un pedacito del cielo en la tierra. Pero nosotros hacemos a veces la obra del maligno. ¿Sabe qué hizo Satanás? Todo era armonía en el cielo y él empezó a meter trabas y cuchicheo y malicia y pensamientos que no eran los de Dios, que no eran los motivos de Dios, y empezaron a interpretar las cosas de Dios a su manera. Y mire, no estaban juzgando a los ángeles, estaban juzgando a Dios mismo. De igual manera ocurre en la iglesia. Alguien hace algo y ya empezamos a mirar de los pies a la cabeza, ¿verdad? Con los rayos X, porque ahí sí tenemos rayos X para mirar al otro. Y entonces cuando ya estamos ahí con los rayos X, ¿verdad? Buscamos el menor defecto. ¿Sabe quién hacía eso? Los fariseos. Los fariseos iban a Jesús a escucharlo, pero no para arrepentirse, sino para ver en qué palabra lo sorprendían. Y así me están oyendo algunos de ustedes ahorita. A ver en qué palabra me sorprenden. ¿Por qué? Porque no creen que la gloria de Dios está en este lugar y que el Señor quiere convertirles con su Espíritu Santo. Versículo 21. Ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, pero no vayáis ni los sigáis, dice el Señor Jesús. ¿Me están oyendo? Dice que iba a haber un tiempo primero de ¿qué? Iba a haber un tiempo de ¿qué? De apariencia de que ya había llegado, de los días del Hijo del Hombre. Ahora le voy a contar. Cuando Juan mandó a preguntar a Jesús en Mateo 11 que si él era el que había de venir, ¿cuál fue la respuesta que Jesús le dio a Juan a través de los mensajeros? Vayan a decírmele a Juan, a mi muchachito, que los ciegos miran, los cojos caminan, los muertos resucitan, los leprosos son limpiados y a los pobres
les es anunciado el reino de Dios. Oiga bien, la iglesia no ha sido llamada a enriquecerse. No es el deseo de Dios, ni que estemos manteniendo cosas, oiga bien, ni que estemos manteniendo cosas que Dios no nos ha puesto a hacer. Lo que más desea Dios ahora es el Espíritu Santo en su iglesia. Él dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. El deseo de Jesús para esta iglesia no es el dinero, no es las riquezas, no es los folletos, los libros, no, es el Espíritu Santo. A la iglesia de Esmirna, la de las catacumbas, le faltaba Biblia, no tenían Biblias, no tenían escuelas sabáticas, no tenían templos, se reunían en unas cuevas debajo de la tierra, no tenían carros ni celulares, pero tenían el Espíritu Santo de Dios, hermanos queridos. Y el mundo estaba siendo sacudido por ese Espíritu Santo. Y la iglesia de Esmirna, Jesús le dice, tú eres rico. Pero a la iglesia de la Odisea le dice, tú dices, yo soy rico. O sea, tú te las das. Como decía mi abuela, se la da de la mamá de Tarzán, decía, y no llega ni a la chita, decía, ni al bejuco, decía. ¿Están entendiendo el mensaje, sí o no? Dice que iba a haber un tiempo. Miren lo que dice Hechos 2:22. Hechos 2:22. Vamos rapidito, hermanos. ¿Están contentos? No los oigo a todos. ¿Están contentos? Gloria a Dios. Vamos a leer en Hechos 2:22. Estamos aprendiendo de Jesús. Versículo 22. Hechos capítulo 2, versículo 22. Mire, hoy día hay una imitación de la obra de Cristo. Yo no veo que están resucitando muertos, esos que dicen que ya tienen el poder del Espíritu Santo. Yo no veo que estén abriéndole los ojos a los ciegos, ni veo que hagan hablar a los mudos, ¿verdad? Yo no he visto todavía que estén resucitando muertos. Entonces, eso es una falsa imitación de la obra de Cristo. Lo que yo veo es que hacen un poco de griterío y un show y una película. Dicen que se caen para atrás porque el Señor los bota. La Biblia dice que el que botaba a la gente al piso y le hacía perder el juicio era el diablo. El que levantaba a la gente en su sano juicio era Jesús. Sí, pero a mí me dicen que cuando Él dijo yo soy, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret, yo soy. Pues cuando Él dijo yo soy, se cayó la multitud, hermano Frank. Sí, se cayó la multitud, es verdad, gloria sea a Dios que se cayó. Pero no dice que se quedaron convulsionando ahí en el piso y que no hablaban ni decían nada. La Biblia dice que se levantaron en su sano juicio y apresaron al Señor después, ¿sí o no? Hablemos claro. La escritura es como las matemáticas, 2 y 2 son 4. No se puede alterar la escritura, dice el Señor. Hechos 2:22. Mire cómo apareció Jesús. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, ahí la palabra es dinamis, poder, prodigios y señales. ¿Cuántas cosas manifestó Dios a través de Cristo? Poder, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses. Mire quién imita la obra de Jesús también. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 9. Y entonces decía Pablo le llamaba al anticristo el hijo de perdición. ¿Sabía usted por qué Pablo le llamó el hombre de pecado el hijo de perdición? Porque el cuerno pequeño de la profecía de Daniel 7 tiene ojos como de ¿qué? Como de hombre. Y el número de Apocalipsis 13 es número de hombre. ¿Sabe qué significa eso? Que el reino de Satanás está basado en la autoridad humana y no en la autoridad divina. Jesús le dijo una vez a Satanás, quítate de mí, me eres aborrecible, porque piensas como los hombres y no como Dios. La autoridad humana no se puede poner por encima de la autoridad divina. El Espíritu Santo no es un siervo, es un maestro. Nosotros no podemos manipular a Dios como nos da la gana. Tenemos que dejar que Dios nos use a nosotros. Por eso el diablo basa su reino en el número 6, en el día de la creación del hombre, pero saca fuera a Dios del séptimo día. Saca al Dios del sábado, al Dios del séptimo día. El sábado existió para Dios, Dios lo creó y lo hizo para el hombre también, para que los dos tuvieran una comunión. El sábado era comunión, para Adán no había templo, ni escuela sabática, ni Biblia, ni pecado, ni se cansaba Adán tampoco. Si no había pecado, ¿qué se va a cansar Adán? Era comunión, era para estar juntos, en armonía.
Y el diablo sacó eso afuera y maneja su reino solo con las 6 obras de la creación de Dios, los 6 días. Por eso él expulsa 3 espíritus a maneras de rana. Sale de la boca del dragón, que es Satanás. Sale de la boca del falso profeta, que es Estados Unidos. Y sale de la boca de la bestia, que es el poder papal, la iglesia popular, donde va Vicente, va la gente, todo el mundo es cristiano ahora. Está de moda ser cristiano a su manera, ¿verdad? Y entonces, aún aquí adentro también, ¿verdad? 3 horas, ya estamos como los de allá afuera, que solo 3 horas, ya nos vamos después y seguimos como diablos en la semana. Y entonces, esos 3 espíritus son, a manera de rana, son espíritus de demonios, que hacen ¿qué cosa? Señales. Y van a los reyes de la tierra, dice, para prepararlos para la gran batalla. Ahora, el apóstol Pablo le llama al anticristo en 2 de Tesalonicenses el hijo de perdición. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía que ese título se lo dio Jesús ¿a quién? ¿A quién llamó Jesús el hijo de perdición? Ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas Iscariote. Y Pablo sabía que el anticristo iba a salir del ministerio apostólico, iba a salir de la iglesia. Mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2, 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran dinamis, poder, señales y prodigios mentirosos. Ahora pregunto, ¿están los 3 nombres ahí que mencionó Pedro sobre Jesús, sí o no? Jesús, dijo Pedro, apareció con poder, señales y prodigios. Y ahora el anticristo viene con poder, señales y prodigios mentirosos también. Fíjese bien cómo el anticristo imita la obra del Señor. Ahora, ese tiempo de apostasía está ahora, porque no ha venido el tiempo del refrigerio. Y cuando venga el tiempo del refrigerio, ¿cuántas cosas va a restaurar? Ahora les voy a contar una historia. Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre semejante a nosotros. Elías era un hombre semejante, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oraba con fervor, dice la escritura, para que no lloviese por 3 años y medio. Ya le voy a decir por qué Elías oró para que no lloviese. Y después volvió a orar y la tierra dio su fruto, dice la escritura. ¿Me oyen, hermanos queridos? Esta iglesia no es una iglesia de oración, por eso no crece, porque solo es comer y comer y comer y comer y comer y no le da gracias a Dios por lo que come. Tiene que darle gracias. Esta iglesia no le gusta hacer ejercicio. Todo es comer y comer y comer y comer y comer y no se ponen a trabajar en la obra del Señor. Entonces no puede crecer la iglesia. No se puede, el corazón egoísta no puede llegar al reino de Dios. Solamente los que tengan el amor de Cristo para ganar a las almas llegarán al reino de los cielos. ¿Me están oyendo? ¿Por qué se entregó Jesús? Jesús no vino como un dogma. ¿Dónde pasó la mayor parte de su ministerio Jesús? ¿En la calle o en la iglesia? ¿Dónde pasaba más Jesús su ministerio? Y entonces, ¿por qué nosotros vivimos metidos todo el tiempo en la iglesia? Oh, hermanos, tenemos que cambiar, pero eso no lo podemos hacer nosotros. Ya el pueblo de Israel sabía lo que era malo y no lo dejaba de hacer porque no estaba Dios. Ya le voy a explicar lo que va a pasar. Póngame atención porque es importante lo que le voy a contar. Dice que Elías oraba con fervor. Esa es la oración del cristiano, la oración fervorosa. No solo orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Como un telegrama. Sino que enviar el poder, el amor al Señor Jesucristo con nuestro corazón, entregarnos a Él en esa oración, clamar a Dios por nuestros pecados y por los pecados del pueblo, para que el Señor pueda poner su señal que dice en Ezequiel capítulo 9, para que pueda marcarnos el Señor con su Espíritu Santo en nuestra frente, en nuestra manera de vivir y pensar. Ahora, póngame atención, ¿por qué Elías oró para que no lloviera 3 años y medio? Elías lo menciona mucho la Biblia porque era un hombre que vivía en medio del pueblo. Su nombre quiere decir Jehová es mi Dios. Elías quiere decir Jehová es mi Dios. Y era un hombre que vivía en el pueblo ahí de los moradores de Galaad, era tisbita. Y el hombre se dio cuenta que todo el mundo estaba adorando a Baal y había un muñeco que adoraba a Israel, se llamaba Baal. Ahora se llama televisión o se llama la porno o la música, el reggaetón. Ahora tiene diferentes nombres. Pero era la misma cosa, la misma mona con distinto rabo, como decía mi abuela, ¿verdad?
Y entonces estaban adorando a un muñeco que se llama Baal. O sea, ya le voy a explicar por qué les gustaba tanto adorar a ese Baal. No era porque el muñeco era bonito, sino porque el culto de Baal incluía orgías. A Israel le gustaba tener sexualidad promiscua. Le gustaba andar en adulterio, en fornicación, y se acostaban hombres con hombres, homosexualismo, y lesbianas, mujeres con mujeres, y bestialismo, hombres con animales. Y esto estaba viéndolo los niños, estaban creciendo en ese ambiente. Esa era la situación 900 años antes de Cristo. El pueblo de Israel estaba de esa manera. Habían dos cultos. El sábado adoraban a Dios en el santuario y toda la semana pasaban haciendo orgías. Mire qué tremendo. Era el dios de los sidonios, y el papá se llamaba Ed-Baal. El papá de Jezabel era el rey de los sidonios, y tuvo una hija que se llamaba Jezabel. Y va a creer que el rey Acab de Israel se casó con la mujer. Porque, ¿verdad? Como que las de afuera se ven más bonitas que las de adentro, ¿verdad? Pero le voy a decir algo. El único que puede poner un hogar cristiano es Cristo Jesús. Y a los jóvenes yo les aconsejo que no se metan en yugo desigual con los incrédulos, porque eso es lo que el diablo quiere. Quiere desmembrar esta iglesia, haciendo que los hogares se destruyan. ¿Y cuántos viven arrastrando hasta el día de hoy ese error que cometieron? Así que ustedes como adultos siempre aconsejen a nuestros jóvenes. Muy bien, les voy a contar algo más. Se casó el hombre con Jezabel, y la Jezabel le trajo el Baal. Mira, aquí te traigo Baal, vamos a hacer un culto aquí. Este culto de Dios como que está medio aburrido, vamos a hacer un culto bueno. Y empezaron a tener orgías, borracheras. Los babilonios le llamaban Bacán, no le decían Baal, le llamaban Bacán. Por eso dicen hoy, ¿a dónde vas? Voy para el bacanal, dicen. Ya, voy para el relajo, voy a la juerga, voy al bacanal. Y los romanos le llamaban Baco, que es el dios de los romanos. Era lo mismo, la misma mona con distinto rabo. Entonces ellos se vomitaban, comían hasta hartarse, se metían el dedo y vomitaban. En Roma hasta el día de hoy hay ruinas de lugares grandes, pasillos con 300 inodoros, parecen inodoros de porcelana, pero no eran inodoros, eran lugares donde ellos comían y llegaban a vomitar para seguir comiendo. Este culto existió por muchos años y a Israel le gustó, lo abrazó. Y decían que Baal era el que daba la lluvia, el que hacía que las cosechas prosperaran, y para tenerlo contento pues había que hacer esa orgía. En el capítulo 17 de Primera de Reyes 17, vamos rapidito. Primera de Reyes 17. ¿Cuántos están aprendiendo de Jesús? Gloria a Dios. ¿Cuántos están aprendiendo de Jesús? La Biblia dice que, versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire, Dios tiene un orden. Cuando Dios derramó el mensaje, ¿me están oyendo, hermanos? Cuando Dios derramó el mensaje, Él eligió a un hombre nada más para hacerlo. ¿Cómo se llamaba? Elías. Cuando anunció la venida de su hijo, anunció la venida ¿con quién? Con un solo hombre. Y Dios quiere usar una sola iglesia para dar el mensaje al mundo. ¿Me están oyendo? No los oigo a todos. Y la iglesia está organizada, tiene su título, se llama Adventista del Séptimo Día. Se puso un nombrecito para darse a conocer de lo que tiene, pero eso no es lo que la identifica. La iglesia del Señor es identificada por Dios en aquellos que tienen a Jesús en su corazón. Por eso Dios le dice a los que están en Babilonia: salid de ella, pueblo mío. No porque nosotros seamos mejores que los que están allá. Créame, hay gente más santa y más noble en esas iglesias que muchos diablos que tenemos aquí adentro. La Escritura lo dice: no los elegí yo a ustedes 12, y uno de vosotros es un diablo. No sabía Jesús quiénes son los Jesús, sabe quiénes son los diablos y los judas que hay aquí adentro, porque Él sabía desde el principio quién lo iba a negar y quién lo iba a entregar. ¿No han leído ustedes que nos van a entregar a la muerte nuestros hermanos? Y nuestros parientes y amigos. ¿No han leído que fue Judas el que entregó a su maestro? Dice la Escritura. ¿No han leído que Esaú perseguía a Jacob? El mayor perseguía al menor. ¿Y no viene la angustia de Jacob otra vez para nosotros? Hermanos queridos, el temor de la persecución no lo debemos de temer de afuera, es de adentro, dice la sierva del Señor. Quiero leerles en el capítulo 17,
versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, mire qué lindo, Elías tenía fe. Él dijo, aquí no va a llover más porque yo ya oré al Señor y aquí no va a llover. Versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Dios dio la orden a Elías. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo que es eso? Hagamos un poquito el análisis, retrocedamos el cassette. Vamos a Lucas 4:25. No pierda su dedito ahí, vamos a volver a Primera de Reyes. Lucas 4:25, gloria sea a Dios. ¿Cuántos están aprendiendo de Jesús? Amén. Un saludo cariñoso para todos los que nos escuchan a través de las ondas hercianas, a esos lindos taxistas, personas tiernas. Mire, nunca he conocido yo mejores taxistas en todo el mundo que aquí en Honduras, créamelo. Lucas 4:25, mire, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Cuántas viudas habían en Israel en los días de Elías? Muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, porque claro, al no llover no produce la tierra. Versículo 26, pero a ninguna de ellas fue enviado, oiga bien, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué quiere decir esto? La palabra mujer en la Biblia, en la profecía, quiere decir iglesia. Lo que Jesús está diciendo es que aunque hay muchas iglesias adventistas organizadas hoy en día, no todos van a recibir el Espíritu Santo. La Biblia dice que la gran mayoría será vomitado de la boca del Señor. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, no dice que todos van a oír. Si alguno oye mi voz, ningún tibio va a entrar en el reino de los cielos. Todos los tibios serán vomitados de la boca del Señor. Y no puede usted ser fiel a Dios hasta que no lo ame. Si yo lo doy todo y lo sé todo y lo digo todo y lo hago todo y no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo a Cristo, ¿de qué me sirve? Entonces, pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿quién va a entrar? Jesús. Ahora, había muchas viudas en Israel. ¿Sabe por qué no fue enviado el profeta Elías a las viudas de Israel? Porque las chismosas iban a ir a decirle al rey, aquí está Elías, ven a apresarlo. Históricamente eso fue, pero espiritualmente significa que no todo mundo quiere recibir el Espíritu Santo. Quiero repetir lo que dije, a ver si me escucharon bien. No todo mundo quiere recibir. No es que no pueda, no todo mundo quiere recibir el Espíritu Santo. Y cuando Elías fue enviado a la viuda de Sarepta, la viuda de Sarepta pertenecía a la región de Sidón, del rey que era papá de Jezabel, Edbaal, el rey de los sidonios. Quiere decir que el Señor va a enviar su Espíritu Santo a congregaciones que están en Babilonia. La hermana White dice, la gran mayoría de los verdaderos seguidores de Cristo están en las iglesias que conforman Babilonia, y Dios no las puede sacar de allí porque se perderían si las trajéramos a este lugar por el mal testimonio que darían los hermanos en la iglesia. Dice la hermana White, también nos dice que ellos van a oír el mensaje al final y van a terminar la obra que tú y yo no quisimos hacer. Y el ejemplo de eso puedo ser yo también. Yo vengo de la calle, yo era un trapo del diablo, yo era una persona que tenía mucho odio en mi corazón, pero Dios me transformó en lo que soy ahora, porque ya no vivo yo. ¿Me están oyendo? Oh, yo me lleno la boca de decirlo, para la gloria de Dios. Yo ya no vivo, hermanos. Aquí hay un Cristo en este corazón, y esa es la diferencia. Ahí está la diferencia, de que donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y mi tesoro se llama Cristo Jesús, hermanos queridos. Y yo lo que quiero es que usted lo tenga. La Escritura dice que Elías fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Sabe por qué? Porque no todos queremos recibir el Espíritu Santo. Vamos a Primera de Reyes capítulo 18. Pasado muchos días, versículo 1. Primera de Reyes 18:1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, o sea, dejó de llover porque Elías le dijo al rey, mira rey, le dice, te voy a demostrar que el que da la lluvia es el Señor, no ese muñeco de Baal. Te voy a enseñar que esas orgías y todo eso que ustedes están haciendo no es lo que da la lluvia. El que da la lluvia es el Señor Dios Todopoderoso, le dijo. Por eso no llovía. Versículo 1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve
muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Cómo cree usted que yo aprendí tanto de la palabra? Sí, porque he aprendido muchas cosas de la palabra. Yo lo tengo que decir, la gloria sea para Dios. Y entonces, ¿de dónde cree? Compartiéndole a la gente, el Señor me fue dando. Conforme yo fui dando, mire, y yo empecé a dar y el Señor me seguía dando más hasta que me abundó. Ya después ya no hallaba qué hacer con todo lo que me ha dado. Y el trajecito que me pongo me lo compraron los hermanos allá en Carolina del Norte. Por eso los zapatos me quedan medio apretados y el chalequito me queda pequeño, ¿verdad? Pero yo me pongo lo que me visten. Y lo que quiero decir es que el Señor Jesús le dice a Elías: te me vas a mostrar a Acab. Y el hombre se fue a mostrar. Mire, y Acab andaba buscando a Elías con mar y tierra, andaban buscando para matarlo. Y el hombre fue valiente, el hombre obedeció y se presentó delante de Acab. De igual manera, dice: preséntate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿quién es el que hace que llueva? ¿Dios o el hombre? ¿Quién es el que puede cambiar la condición de la iglesia? Versículo 2: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. ¿Sabe qué quiere decir esto? Voy a enviarles hambre, dijo Dios, pero no de pan, y sed, pero no de agua, sino de oír la palabra de Dios. El pueblo pereció por falta de conocimiento. No hay pan para la casa de Dios. Estamos pereciendo. Todo es pedir, dame, hagamos, digamos, enseñemos. ¿Y dónde está Jesús en esas cosas? Ese es el pecado de este pueblo, que las cosas no las hace con el poder y la presencia de Dios. ¿Usted cree que Dios no puede abrir las ventanas de los cielos y bendecir a esta iglesia hasta que sobreabunde? Somos nosotros los que le vivimos cortando a Dios el mecate. Somos nosotros los que vivimos cortándole a Dios la soga. Hermanos queridos, no podemos dar con corazones alegres mientras Dios no mora en nuestro corazón. Usted no puede amarme con su corazón. Hay algunos que ya están incómodos porque me están oyendo con la carne. Y entonces un pecador diciéndole a otro pecador que está mal, imagínese, la carne se molesta. Pero si usted me oye con el Espíritu y se da cuenta que Dios le quiere dar vida eterna, usted va a entender el mensaje. Dice que el hambre era grave. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? ¿Manifestarse a quién? Al mundo. Y el que va a hacer llover el Espíritu Santo, ¿quién es entonces? La iglesia tiene que cumplir el cometido de mostrarse al mundo. El Elías de antaño, de antes de la antigüedad, tuvo que pelear con un rey mandilón. Mire, lo agarraba la Jezabel y lo mangoneaba, hacía con él lo que le daba la gana. Y el Elías de antaño tuvo que pelear con falsos profetas de Baal y con una Jezabel. El Elías de hoy tiene que luchar con una gran ramera que ha fornicado con todos los reyes de la tierra y con falsos profetas y falsos cristos, no solo fuera, dentro de la iglesia. Algunos no soportarán este testimonio directo y se levantarán contra él. ¿Sabe quiénes son esos? Los del versículo 11 de Mateo 24. Muchos falsos profetas se levantarán entonces y engañarán a muchos. Eso es dentro de la iglesia. Hermanos queridos, el versículo 17, mire lo que le dijo Acab cuando lo vio. Eres tú. Mire qué reacción hay en el corazón de la gente cuando no les gusta el mensaje. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, ¿eres tú el que vienes a molestar aquí? Vete para otro lado, no me estés molestando. Ve, a ese no me le dejen entrar, me le cierran la puerta, prohibido que venga por acá. ¿Por qué? Porque ese es el que turba. Y la gloria sea a Dios por los que turbamos. Porque Israel tiene que ser amonestado. Y Elías le dijo: yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales, dejando de apoyarse en el poder de Dios para apoyarse en el poder del mundo. Nuestras armas y nuestros métodos no son las armas de la carne, son las armas del Espíritu, hermanos queridos. Y les voy a enseñar algo más. Para apoyar a nuestra obra y a nuestra radio y la iglesia, nosotros no tenemos que estar haciendo cenas, ni tómbolas, ni ventas de nada. El corazón del pueblo debe ser dadivoso, hermanos queridos. No debemos de estar haciendo cosas a cambio de otras, porque eso no es dar a Dios ofrenda perfecta, es una ofrenda coja lo que usted le está dando. Es una ofrenda a media, una parte para mí, otra para ti. Y a Dios no se le da eso, a Dios se le da la excelencia, porque la radio y la iglesia y toda la obra pertenecen a Dios, hermanos queridos. Tenemos que amar a nuestro Dios de esa manera.
Si no, ¿dónde está la fe del pueblo de Dios entonces? Este pueblo dice, de labios me honra, pero su bolsillo está lejos de mí, dice el Señor. Su corazón está lejos de mí. Y empezamos a mirar a los líderes y a buscar excusas para no dar. Hermanos, si es de Dios la obra, el Señor va a juzgar a sus líderes y a su obra, pero su deber es dar de todo corazón. La gloria sea para Dios. Unos diezmos todos raquíticos que le traemos al Señor, pero para ir a comprarnos las 4 o 30 hamburguesas que compramos allá y la pizza, ahí no tenemos problemas para pagar. ¿Por qué? Porque eso soy yo, es el yo, eso es para mí. Hermanos queridos, la Biblia dice en el versículo 18, ¿verdad? 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, la diosa madre, que comen de la mesa de Jezabel. Mire, los profetas de Jehová en cuevas escondidos, a pan y agua. ¿Lo han leído ustedes eso? Ahí está en Primera de Reyes 18, 4 y 13. Dice que Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Dice después Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Por eso dice la Biblia que en el tiempo del fin el rey del norte saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Las mismas palabras, porque así como Dios va a enviar el espíritu de Elías, Satanás va a enviar el espíritu de Jezabel, porque los demonios que la guiaron a ella están en la tierra todavía. La lucha no ha terminado. ¿Me están oyendo, hermanos queridos? Esto no ha terminado y Dios necesita que tú estés en el lado correcto, y no lo podrás hacer. Mire, Pedro trató de estar en el lado correcto, ¿sí o no? Pedro trató, pero ¿cómo trató? Con su propia fuerza, con su propia humanidad, sin el poder del Espíritu. ¿Qué le pasó a Pedro cuando llegó la verdad? ¿Estaba del lado de quiénes? ¿Del lado de quién estaba Pedro? De los enemigos de Dios. Y por eso Dios necesita que tú te aferres del poder del Espíritu Santo. Mire qué lindo, sigamos leyendo. Los profetas de Baal comiendo en la mesa de Jezabel, y no estaban comiendo dando gracias a Dios, no, con orgías, con inmoralidad en el palacio. Por eso dice la Biblia que Satanás viene a robar, a matar y a destruir, las mismas dos palabras. Por eso dice la Biblia que el Señor al final lo matará, lo destruirá con el resplandor de su venida y lo matará con el aliento de su boca, porque Él destruyó y mató, también el Señor lo destruye y lo mata al final. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No hagamos larga la historia, ya la conocemos. Dijo Elías, me van a dar un buey y a ustedes le van a dar otro buey, a los profetas de Baal, y que ellos invoquen el nombre de su Baal y sus dioses, y yo voy a invocar el nombre de Jehová. Y el Dios que responda con fuego, con Espíritu Santo, ese es el Dios verdadero. Y el pueblo dijo, bien dicho, gloria a Dios. Y dice la Biblia en el versículo 26 que ellos tomaron el buey que les fue dado, los profetas de Baal, y dice que desde la mañana hasta el mediodía empezaron a dar unos gritos, dice, y exaltaban y hacían el show ahí, la película, como hacen ahora, el mismo espíritu. Y Elías solo calladito esperando ahí, mire, con paciencia esperando que terminaran el show, su relajo. Y hoy día están con lo mismo. Me dicen, es que yo danzo como David, me dicen. Yo tengo que danzar, hay que danzar porque yo danzo como David. Dígame algo, ¿dónde dice la Biblia que Dios va a enviar el espíritu del profeta David? ¿Dónde dice eso? En Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6 dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, por eso aparecieron Moisés y Elías, a quien encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías. Dios envía al profeta, pero no se olviden que Dios lo va a enviar en aquellos que lo necesitan, que lo anhelan. Y dice, antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, yo voy a enviar a Elías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por eso el ángel dijo de Juan que iba a volver el corazón de los padres a los hijos, porque el Espíritu Santo restaura la familia primero, hermanos queridos. No funciona la cosa si solo venimos a hacer culto aquí. Hay que hacer culto ¿dónde? En la casa. Se lo voy a probar. Por eso no crecemos. Y después el pobre pastor aquí está lidiando con todos los problemas, cuando debería de estar lidiando con las almas que están necesitadas de la obra de Dios. Y entonces aquí todos encajonados, ¿verdad? Y en un pleito de perro que nos tenemos. Entonces es un pleito que nos tenemos. Y no tenemos paz, y todo nos molesta, todo nos disgusta, todo nos inquieta, todo nos atemoriza, porque no hay paz
no hay convicción de que Dios es el Señor de esta obra y es el que la sostiene. La Biblia dice en el versículo 21, y Elías le dijo, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre qué? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque el pueblo no puede responder cuando no hay poder. Se queda mudo, todo el mundo está así como que no pasa nada. La Biblia dice que la tierra se maravilló y fue en pos de la bestia. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La Biblia dice que la bestia pensará cambiar los tiempos y la ley. Pero aunque la bestia pensará cambiar los tiempos y la ley, Jesús dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Hay dos seguidores y dos pensamientos. El mensaje es el mismo. Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, tome su cruz cada día y sígame, sígale. Y si Baal, id en pos de él, id en pos de la bestia. Solo hay un adorador ante los ojos de Dios, y es el que adora en espíritu y en verdad. ¿Cuántos hay aquí que me están oyendo ahora y no tienen la fe de que Dios está hablándoles en el mensaje? Que Dios está aquí, aquí está Dios en este lugar, y que hay ángeles de Dios. Vamos a leer versículo 30. Dice que nadie le respondió a esos satánicos, diabólicos. Mire, ahí estaban saltando, que yo danzo como David, dicen. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y cuando el pueblo se le acercó a Elías, ¿qué dice la Biblia que miró el pueblo? No dice que miraron a Elías danzando. No dice que miraron a Elías tirado en el piso convulsionando. No dice que miraron a Elías haciendo algún milagro. ¿Qué fue lo primero que el pueblo vio hacer al profeta? Cuando el pueblo se le acercó a Elías, ¿qué fue lo primero que el pueblo vio que estaba haciendo Elías? Y él arregló, ahí la palabra es restauró, el altar de Jehová, que estaba ¿cómo? Arruinado. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo está el altar de Jehová en tu casa? ¿Cómo está el altar de Dios en tu casa? ¿Está arruinado o está levantado, restaurado? Es que si usted quiere que el Espíritu Santo venga, usted tiene que darle condiciones al Señor, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando usted invita a alguien a su casa? Lo recibe usted así con chancletas y ahí, sentate ahí en el piso, ahí pues acomodate como sea. No, ¿qué hace usted con un visitante en su casa? Le deja su camita arreglada, ya prepara una comida, ya se pone bien, se pone su perfume, no vaya a ser que le siente el olor por ahí, ¿verdad? Y ya se pone bien bonito y todo, y venga por acá y siéntese, aquí está este asiento, ¿verdad? Así tratamos a una visita. De igual manera, el Espíritu Santo necesita que su pueblo crea condiciones en su hogar. Hay muchos aquí que no son guiados por el Espíritu Santo, son guiados por demonios. Le hacen dos cultos al Señor. Vienen aquí como que no han quebrado un plato en la iglesia 3 horas y después viviendo como diablos haciendo el culto a Baal en su vida. Hermanos queridos, la Biblia dice que el pueblo no miró a Elías danzando, lo vio restaurando el altar de Dios. La gloria sea para Dios. La Biblia no dice que Pedro y los apóstoles en el día de Pentecostés estaban danzando. Jesús les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Imagínense, ahora digo yo que tengo el espíritu de Salomón, me voy a casar con 700 mujeres aquí en la iglesia. Si me dejan, ¿verdad? Mire, hablemos claro. Hablemos claro. ¿Por qué danzaba David? David danzaba, léalo en su Biblia. David danzaba porque la ley de Dios estaba entrando en Jerusalén. ¿Cómo podía Elías danzar si estaba siendo quebrantada la ley de Dios, hermanos queridos? Este no es tiempo de danza. La Biblia dice que los redimidos van a entrar en acción danzando. Nosotros vamos a entrar a la eternidad danzando, gloria sea a Dios. La palabra danzar quiere decir saltar de alegría, de júbilo. Hermanos, cuando yo me vea en el reino de los cielos, yo voy a ser el que voy a pegar más saltos ese día. ¿Quién no va a saltar de alegría ese día? De verse que va a entrar por los siglos de la eternidad al lado de Jesús. Ese día vamos a entrar danzando. Dice: saltaréis como los becerros de la manada, dice Malaquías. Pero ahorita no es tiempo de danza. Esto es tiempo de reprensión y castigo para este pueblo. Este pueblo necesita ser amonestado, que se le diga su pecado y lo que no está haciendo por su Dios, no lo que quiere oír. Romanos 16 dice que los que dan palabras halagadoras no son siervos de Jesucristo.
En Isaías 30 dice que el pueblo a los falsos profetas les dice: díganos palabras halagüeñas. A este ya habló mal, mire, ya quizá usted no me vuelve a invitar aquí cuando vuelva, ¿verdad? Ya no me van a volver a invitar a lo mejor, pero la gloria sea para Dios, porque les dije lo que mi Dios me dijo que les dijera. Versículo 31, vamos a leer. Mire cómo arregló el altar de Jehová. Ya nos vamos. Y tomando Elías 12 piedras. ¿Cuántas piedras tomó? ¿Y por qué tomó 12 piedras? Porque cada piedra representaba a las tribus de Israel, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, el que lucha con Dios. No dice el que lucha con Baal. Está peleando usted ahí con su pecado, con su esposo, está peleando con su hijo, con su amargura. Pelee con Cristo la batalla y va a ver que el Señor le va a dar la victoria. Quieren traer a la familia a la iglesia, tráigalos a Jesús primero para que se enamoren de Cristo. Cuando ellos se enamoren de Cristo, hasta de cabeza le van a venir aquí si tienen que venir de cabeza. Hermanos, el versículo 31 dice que Elías tomó 12 piedras. ¿Sabe qué significa eso? Que el Espíritu Santo va a unir a todos los hijos de Dios que están en la dispersión. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos, hermanos míos. O sea, para Santiago las tribus eran espirituales. Es el pueblo de Dios, está disperso ahora en Babilonia, está todo regado en el cautiverio. El Señor dice que Elías va a reunir a su pueblo y lo va a poner junto. Dice: será un solo rebaño y será un solo pastor, un solo redil y un solo pastor. Mire qué lindo. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién se hace la obra? En el nombre de Dios. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, unos 22 litros. Vamos a ver esa ilustración. ¿Por qué dice que edificó con las piedras un altar? Nosotros, dice Pedro, somos edificados como piedras vivas en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. Y eso representa la iglesia ganando al mundo, no el mundo ganando a la iglesia. Son los 144,000 sellados, la gloria sea para Dios. ¿No han leído ustedes que Dios le da ese término a la profecía? Dice que los cimientos de la ciudad son los nombres de los 12 apóstoles. Así como dice. Y las 12 puertas de la ciudad son los nombres de los 12 tribus. Y la medida de la ciudad es 12,000 estadios, como los 12,000 sellados. Y la pared mide 144 codos y es de jaspe, el mismo material del que está sentado en el trono. Su trono es como trono de jaspe, que eso representa la gloria que Dios hizo en el pasado con los 12 patriarcas, en la época apostólica con los 12 apóstoles y ahora con los 144,000 en el tiempo del fin. Y la gran multitud es la gran zanja que está alrededor. Y el buey fue puesto encima, léalo. Versículo 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Cristo encima de todo. Dijo: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Me están oyendo, hermanos queridos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Ya se me cansaron? No los oigo, se me cansaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando estaba todo preparado, ¿qué faltaba que hiciera Elías? Dijo, versículo 34: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y dijo la tercera vez, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Ahora le voy a explicar qué quiere decir eso. Los 4 cántaros llenos de agua representa la manera en que la iglesia va a ir recibiendo en toda la tierra el mensaje de Dios con la unción del Espíritu Santo. Ya no un mensaje en teoría, sino guiado por el Espíritu Santo a toda la verdad. Jesús dijo, el Espíritu los guiará a toda la verdad. No se refería solo a mostrarla en información teórica en la cabeza, no, sino que el Espíritu te va a dar el poder para vivir esa verdad. Y los 4 cántaros significan los 4 extremos de la tierra que serán llenos del Espíritu Santo. Por eso Pedro miró el lienzo atado por las 4 puntas, ¿se acuerda? La visión de los animales inmundos. Y Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, porque a Daniel le dijo, muchos serán limpiados, purificados y emblanquecidos.
El Señor va a limpiar a su pueblo con el agua del Espíritu Santo. Por eso Juan dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Por eso Jesús dijo, he venido a encender un fuego. ¿Y qué puedo hacer si ya se prendió? Y también vengo a ser bautizado con un bautismo, dijo el Señor. Así que Cristo tenía que padecer el agua y el fuego igual que nosotros. Pregunto, ¿se mojó el buey? ¿El sacrificio que estaba en el altar, sí o no? ¿Mojaron al buey, sí o no? ¿Se mojaron las piedras? ¿Se mojó la zanja? Se mojó todo. Así como Cristo participó del Espíritu Santo, nosotros también ahora estamos limpiándonos con la unción. El Señor va limpiando a su iglesia, la está preparando con los predicadores que a veces maltratamos y rechazamos. Hombres que han sido enviados por Dios para hacer el bien, han sido despreciados por este pueblo. Esta historia no va a cambiar. Están repitiendo la historia de Israel. Siguen al hombre pero no a Dios. Prefieren la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Si lo que necesitamos es el Espíritu Santo, hermanos queridos. No muñequitos, ni peliculitas, ni pantallitas, ni microfonitos, ni nada. Lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo para terminar la obra. ¿Sí o no, hermanos queridos? Y ese poder no se consigue aquí en la tierra. Hay que doblar la rodilla y humillarse para que venga de lo alto a nuestra vida. Quiero terminar. Aquí Elías ya tenía todo preparado. Todo estaba preparado, pero faltaba algo. Lo mismo que le faltó a la iglesia primitiva. Tenían que ponerse en oración. Dios preparó ya todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros darle condiciones al Espíritu Santo para que Él venga. Necesitamos un espíritu de oración en nuestra casa, hermanos queridos. ¿Usted quiere que se vayan los pleitos de su casa? Póngase a orar. ¿Usted quiere que terminen esas ansiedades, esa corredera que se tiene, esa brincadera como el sapo de aquí para allá? Póngase a orar, póngase a orar. Andan algunos así todos soplados como el globo que nomás un pinchito y se reventó la cosa. No me digas nada porque te enseño mi kung fu y te digo quién soy yo y te pongo en tu lugar. Entonces, ¿quiere que se termine eso? Póngase a orar, doble su rodilla, velad y orad para que podáis escapar de todas estas cosas, dijo el Señor. Mire lo que dice el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, el holocausto, o sea, la hora de la cruz, porque Jesús murió en la tarde, se acercó el profeta Elías al altar y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Entonces cayó fuego ¿de quién? ¿De dónde salió el fuego? ¿No han leído que un río de fuego sale de su trono? ¿Que Él es fuego consumidor? ¿Que solamente los justos podrán estar en su presencia ante ese fuego? ¿No han leído que los jóvenes hebreos en Babilonia entraron en el horno de fuego y no les hizo nada el fuego? Por eso cayó el fuego. Dice que cayó y que consumió la leña, el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Quiero hacer un llamado en esta hora y quiero decirle algo que nunca quiero que se olvide. El fuego no cayó sobre el pueblo pecador. Cuando Elías le dijo al pueblo: acercaos a mí, yo sé cómo él se sentía, porque así me siento yo muchas veces. Todos debemos de sentir como Elías, porque somos los Elías del tiempo final. Por eso dice: les envío al profeta Elías, porque mis hijos y mis hijas profetizarán, dijo el Señor, en el tiempo final. Es el espíritu de profecía que tanto hemos descuidado los escritos que Dios nos inspiró. Hermanos queridos, cuando Elías le dijo al pueblo: acérquense a mí, Elías sabía todo lo malo que ellos eran. Sabía que no se merecían ese amor que Dios le había manifestado a él. Muchas veces Elías quiso tirar la toalla e irse. Sabía cuando iba subiendo ese monte él solo, que si Dios no tiraba el fuego, él era el que iba a morir en ese monte. Lo dejó todo, lo perdió todo para poder ganar
el conocimiento del Señor Jesucristo. Así lo dijo el apóstol Pablo también. Y lo tengo por basura con tal de alcanzar a mi Señor. Si quizá me sea concedido entrar a su reino, decía Pablo, porque aún no lo ha alcanzado. Y cuando estaba en ese clamor, él era la voz que clamaba en ese momento. La Biblia dice que el fuego, hermanos, y grabe eso en su corazón en letras de fuego y de oro, el fuego no cayó sobre el pueblo. El fuego cayó sobre la víctima inocente que estaba en el altar. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo el castigo que merecía ese pueblo cayó sobre la víctima inocente que estaba en el altar. El agua y el fuego consumieron al buey también. ¿Qué quiere decir? Que Cristo pasó por ese bautismo y ese fuego. Ahora la iglesia no quiere pasar por ese fuego. ¿Sabe por qué no predicamos? Porque somos cobardes e incrédulos. Pero solo los valientes arrebatan el reino, hermanos queridos. Los 10 espías dijeron: no podremos luchar contra ellos. Así dicen hoy: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero gloria sea a Dios por estos pastores y hermanos que tienen el espíritu de Josué y Caleb, que ante toda adversidad y dificultad hacen la obra del Señor. Yo quiero llamar ahora a la iglesia, pero antes de hacer este llamado a la iglesia, voy a llamar a nuestras queridas visitas. Mire, esos collares, esos aretes, esas pinturas, no te las enseñó tu Señor en la palabra. Son costumbres de Babilonia. Es el espíritu de Jezabel. Jezabel se pintaba, se arreglaba el pelo. Dios quiere que tú te vistas de Jesucristo. Tú fuiste comprada con la sangre de Jesús, no con cosas corruptibles de este mundo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tú tienes que vestirte de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo no le estoy pidiendo ahora que se quite porque yo se lo dije, no. Ve a Jesús y pregúntale cómo tú tienes que vivir para Él, por dentro y por fuera, para glorificar su nombre. Como dijo Pablo: glorifiquen pues a Dios con sus cuerpos y con su espíritu. Temed a Dios y dadle gloria, dice el ángel. Quiero hacer un llamado a nuestras queridas visitas. Aunque usted sea una visita, Jesús murió por ti también, y Él quiere salvarte. ¿Quién es la primera persona que, poniéndose de pie delante de los ojos de Dios en este momento, le dice al Señor: Señor, perdóname, yo quiero tener un cambio en mi corazón? Dios te bendiga, hermana querida. ¿Quién más le dice esto al Señor? No lo hagas esperar. Dios te bendiga, varón. ¿Quién más le dice: Señor, yo me voy a bautizar, voy a tomar un cambio en mi vida, ya me di cuenta que aquí está tu poder y tu mensaje? Dios bendiga a esta hermana también. Gloria sea a Dios por el Señor Jesucristo. La gloria sea para Dios. ¿Hay alguien más en esta hora? Póngase de pie, yo voy a orar por usted. Yo sé que Dios te bendiga, varón. Estoy haciendo un llamado para que se preparen para el bautismo. Dios te bendiga, hermana querida. Dios bendiga a este varón. Visitas que necesitan de un Salvador en esta hora. Dios bendiga a esta hermana que se levanta. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Acaso no murió Jesús por ti también? ¿Acaso tu orgullo es más grande que el amor que le tienes a tu Salvador? Aquí hay ángeles de Dios en este lugar y están esperando tu decisión. Póngase de pie. Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Póngase de pie. Confiesa a Jesús. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se apartare de él alcanzará misericordia, dice el Señor. Le estoy hablando a un joven que tiene años de estar viniendo aquí, pero no te quieres entregar a Jesús como debes. No has sido ese cristiano que Él siempre ha querido que seas. Póngase de pie. Yo voy a orar por ustedes. Yo sé que hay alguien más. Le estoy hablando a una pareja que vienen aquí y les gusta, pero gustar de Dios no es lo mismo que tener a Dios en el corazón. Este ha sido su programa, Mi Amigo Jesús. En estos tiempos de tribulación le invitamos a caminar al lado de Jesús. Mi amigo Jesús.
Santo, el Dios de Israel.